señor José Ilich. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Se ve bien? Lo primero, bueno, yo ya sé en general quién es y lo que he visto también en redes. Una especie de presentación para el que vea esta entrevista en redes sociales, en YouTube, mis propios compañeros. Bueno, yo soy José Ilich García, soy divulgador científico. Estudié una maestría en física en la Universidad de Concepción y hago actividades de divulgación científica en redes sociales, en vivo y en diversos tipos de medios como podcast, TikTok, Instagram, y ahora en este momento también estoy escribiendo un libro. Un libro. ¿Y cómo se va a llamar el libro? Dependiendo cómo salga, cómo se va a llamar, pero es de divulgación científica. Ya, es de divulgación científica. Sí. Ya. Para hacer una entrevista un poquito más dinámica, vamos a comenzar primero desde adentro hacia afuera. Ok. Eh, Sobre vocación y el propósito de la ciencia o su propia vocación. ¿Por qué ingresó a estudiar física en primer lugar? Buena pregunta. Originalmente no ingresé a estudiar física, ingresé a estudiar geofísica Ya. y después de 2 años me cambié a física. Resulta que, eh, a mi parecer, no se explica muy bien qué es cada carrera cuando uno entra a la universidad. Ujú. Entonces yo finalmente terminé eligiendo una carrera por la malla. Elegí la carrera que por malla tuviera mucha física, pero poca matemática, porque no tenía tantas ganas de hacer matemática. Después de 2 años en la carrera me di cuenta de que no era lo que quería, que lo que yo quería era saber cómo funciona el universo en general, no tanto a nivel de la vida y la química, sino como por qué las cosas son en general como son. Y eso implica estudiar física o astrofísica como mínimo. Así que tuve que decidir que la matemática, da lo mismo cuánta matemática hubiera, tenía que hacerlo igual. Y por eso me terminé cambiando a física. Básicamente pura curiosidad. Y en esa misma línea, un poquito más profundo, ¿hay alguna experiencia de la infancia o de la adolescencia que haya como marcado o inspirado a dedicarse a eso? Yo creo que no hay ninguna experiencia en particular, pero sí hay momentos. Recuerdo, por ejemplo, que mi padre le encanta la ciencia y y es muy curioso y me ha incentivado la curiosidad mucho, siempre explicándome cómo funcionan las cosas o si es que él no sabía, averiguándolo juntos. Le encantaba a él y a mi madre ir a museos, no necesariamente de ciencia, pero ir a museos en general. Entonces, estar como con acceso a actividades culturales / científicas siempre fue muy bueno. Y por otro lado, recuerdo cuando entré a el curso de física de primero medio, de primer año de media, que es la primera vez que tuve física propiamente tal, y me encantó porque todo hacía sentido, todo era lógico, todo tenía un porqué, y dije, esto me encanta. Y de hecho fue el curso a lo largo de toda la media que siempre me iba bien, era todo como lógico. ¿Qué es la ciencia para José Illich? Para mí es el mejor método que tenemos para obtener información confiable del universo. Es decir, si queremos saber por qué algo funciona como funciona, nuestro mejor método para descubrirlo es la ciencia. Hay otros métodos para descubrir cosas, obviamente, pero la ciencia es el más confiable de todos. Excelente. Eh, Sobre el reconocimiento y la valoración en su criterio, ¿es valorada la labor del físico por la ciudadanía o la del científico en general? Sí y no. Las encuestas de percepción de la ciencia que hace el ministerio o la antigua CONICYT, pero el actual Ministerio de Ciencia, han mostrado constantemente que los científicos son bien valorados por la sociedad en general comparativamente con otras carreras en general. Como político. Obviamente los médicos son mejor valorados, pero los políticos son los peores. Los Claro. científicos en general están bien valorados. Eso no quiere decir que se valore su labor, porque normalmente no se entiende la labor del científico. Muchas personas eh,
no estoy diciendo que todos, pero muchas personas que ven a un científico no saben para qué sirve estudiar física. Y muchas veces dicen, no, es bueno que tengamos científicos, pero por otro lado dicen, pero ¿por qué gastan plata en esto? ¿Por qué están gastando plata en descubrir vida en otros planetas? Eso no me sirve a mí. Claro. Entonces hay una desconexión entre saber intuitivamente que la ciencia es buena, pero no saber por qué es buena. Claro. ¿Considera que en Chile se le da a la ciencia la importancia que se merece en términos de cobertura mediática, financiamiento, reconocimiento o el crédito? No, para nada. En el mundo en general las cosas se valoran si es que hay plata metida en ella, en general, como que si algo se ve mucho es porque tiene mucha plata, porque de alguna u otra forma tiene plata suficiente para hacerle publicidad y la publicidad hace que la gente valore esas cosas. La ciencia en Chile tiene muy poca plata, tiene 0,36% del PIB, que es nada. Comparativamente, Argentina tiene cerca del 0,5% y Alemania, por ejemplo, tiene cerca del 4%. Entonces, en Chile se le pone muy poca plata a la ciencia, y lo que significa que como en Chile el trabajo ya en general es precarizado, el trabajo científico no es la excepción. La gran mayoría de los científicos tienen un trabajo precario, científicos y científicas. Solamente los profes y aquellos que están en buena situación lo pasan bien, pero la gran mayoría no lo pasa bien. Por eso hay todo este proyecto de investigar es trabajar, etcétera, de parte de la comunidad científica chilena. Entonces la ciencia no está bien valorada por la población chilena y por los medios económicos o por el gobierno o por las cosas en general. Lo único es que finalmente terminan valorando un poco más la ciencia, finalmente las universidades, porque necesitan valorarla porque es su principal fuente de financiamiento, en parte. Claro. Y sobre medios tradicionales y alternativos, ¿qué opina de las redes sociales en general? A mí me fascinan las redes sociales, tienen muchas cosas muy buenas, obviamente tienen muchas cosas muy malas, hay varios documentales al respecto, como todo el mundo ha visto, pero en general tienen cosas muy buenas, yo las valoro mucho, porque además las uso mucho. Las personas cuando usan redes sociales tienen que tener cuidado y debería haber más educación sobre ellas. Muchas veces no se nos enseña cómo usar redes sociales de forma segura y eso es un problema. Obviamente tiene que haber más educación sobre redes sociales, pero habiendo dicho eso, son geniales. A mí me permiten llegar a 40.000 personas con mensajes científicos, hacer directos cada vez que quiera y que la gente que se interese o que lo descubra por casualidad, que pasa mucho, lo descubren por casualidad y se quedan conversando con acceso a alguien que estudió ciencia y les puede responder las preguntas que nunca nadie les respondió. A mí eso me parece fantástico. Los mejores videos que estoy considerando ahí a National Geographic, a Discovery Channel, a todo eso, los mejores videos de divulgación científica que he visto en mi vida están todos en YouTube. No es ninguno de estos canales de televisión ultra gigantescos. No, son gente común y corriente haciendo videos en YouTube. Los mejores. En ese sentido, ¿son fuentes fiables de información? Pueden serlo. Pueden serlo. Pueden serlo. Son una herramienta. Como todas las herramientas, pueden hacer las cosas, se pueden usar para bien o para mal. No todos los medios de comunicación, como los periódicos o las radios, son fuentes confiables de información. Bueno. Suelen ser mejor fuente debido a que si hacen cosas mal es más fácil atacarlos legalmente y eso tiene un incentivo a que hagan las cosas bien, pero eso no quiere decir que siempre lo hagan, porque todos sabemos que con suficiente dinero no hay incentivo legal que te detenga. Entonces, nada es una fuente 100% confiable. Las redes sociales pueden serlo, pero como decía, tiene que haber más educación sobre cómo usarlas. Habiendo más educación de cómo usarlas, uno suele encontrar fuentes confiables en redes sociales. ¿Qué le parece el periodismo científico en Chile? ¿De calidad? Muy básico. Bueno y malo. El periodismo científico, el periodismo en general en Chile, en cada una de sus áreas tiene gente que hace las cosas bien y gente que hace las cosas mal. Como en cualquier trabajo. Estamos todos de acuerdo con eso. Lo que pasa es que en el periodismo científico, cuando alguien hace las cosas mal, perjudica muy fuertemente a la ciencia.
No sé si eso siempre ocurre en otras áreas, porque en otras áreas es más conocido que de repente se hagan las cosas mal, entonces no importa tanto, hay más nivel de ojo crítico de parte del público. Sobre todo, por ejemplo, en política, que la gente sabe que si una persona lee un diario u otro, hay un sesgo político metido, pero no así con la ciencia. Con la ciencia uno asume que si lo que uno está leyendo en un periódico tiene que ser cierto. Entonces, por ahí a veces los periodistas científicos se caen y eso es un problema. Y también está todo esto de tener que agarrar clics y como que generar títulos que después como que te defraudan porque la noticia en sí en verdad no es tan interesante como el título. Pero yo entiendo de dónde viene eso, es un problema y hay que inspirarse en aquellos periodistas científicos que lo están haciendo bien, escribiendo títulos que son llamativos pero que no son engañosos. No es fácil, y sobre todo en algunos temas donde en verdad de repente no hay una noticia científica esa semana tan interesante, pero igual tienen que inventar algo para poder publicarlo porque es parte de la pega. Claro. Eso es complicado y la verdad que es difícil manejarlo. Yo todos los días tengo que sacar un video de ciencia sobre algo y toma tiempo, me cuesta igual, aunque sea de 1 minuto. En esa misma línea, ¿de dónde surge la idea de crear ese perfil de TikTok? El que alcanzó ya más de 40.000 personas. Surge de que eventualmente decidí bajarme TikTok porque honestamente es culpa de YouTube. Yo soy un ávido fan de YouTube, ávido fan de YouTube, pero YouTube está con demasiada publicidad en los celulares. En el computador no es problema, pero yo en la noche veía YouTube en el celu y me salía mucha publicidad y me terminó aburriendo. Y no me quería bajar YouTube Bands porque no quería hacerlo, así que dije, ok, bajemos TikTok a ver qué tal esto. Y la aplicación le di la oportunidad suficiente para que su algoritmo entendiera quién soy yo y me pareció fantástica. Me pareció fantástico el nivel de entregarme el tipo de contenido que a mí me gusta. Y probé grabar cosas, descubrí que es amigable y empecé a tirar hacia todos lados. Tiré por ciencia, tiré por cosas de magia, tiré por, no sé, sketch, tiré por cualquier parte, comentarios de cualquier cosa. Y un video de ciencia agarró, vi que había un interés, vi que lo podía hacer y dije, ok, démosle, tengo el tiempo, voy a aprovecharle y sacarle todo el jugo que pueda mientras todavía tengo tiempo. Excelente. Sobre divulgación científica, ¿cuál es la importancia y la relevancia de la divulgación científica, en su opinión? Es muy importante, tanto para los científicos como para el público general y sobre todo para un país. Es por eso que el Ministerio de Ciencia, uno de sus 3 pilares es la divulgación científica, o más bien es el pilar de ciencia y sociedad, básicamente conectar la ciencia con la gente. Y eso es porque, por ejemplo, si queremos aumentar el financiamiento en ciencia, no podemos llegar y ponerle un 10% del PIB porque la gente se va a enojar, obviamente. Porque no van a saber cuál es la importancia de subirle tanto porcentaje a la ciencia. Entonces, si queremos que se aumente el financiamiento de ciencia, tenemos que convencer a la gente de que eso es algo bueno. ¿Quiénes van a hacer eso? Lo van a hacer la gente del política, por supuesto, pero no lo van a hacer los diarios porque a ellos no les interesa, ellos están ahí para contar las noticias. No lo van a hacer los científicos porque los científicos no ven esa relación la gran mayoría de las veces. Ellos saben que la ciencia se tiene que financiar y filo, alguien la tiene que hacer, pero ellos no asumen que el público tiene que estar de acuerdo con eso en general. Entonces, ¿quiénes tienen que hacer esa labor de acercar la ciencia a la sociedad? Son los periodistas científicos, comunicadores científicos, divulgadores científicos, etc. Eso tiene, por un lado, ese fin. Por otro lado, tiene el fin de que si queremos vivir en una sociedad mejor, necesitamos que haya más gente educada en temas científicos en general. Es bueno que la gente sepa de ciencia porque vivimos en un mundo extremadamente científico. Por lo tanto, navegarlo requiere saber un poco de ciencia. Teniendo un público informado y con conocimiento científico y que entiende cómo funciona la ciencia y por qué es buena, tienes menos, por ejemplo, antivacunas cuando te llega una pandemia. Y eso es extremadamente útil, extremadamente bueno. En los países donde hay más antivacunas, más complejo fue todo el proceso de vacunación, obviamente. Entonces, ¿y quiénes tienen que hacer esa labor?
de acercar la ciencia son aquellos que entiendan ciencia, pero que les guste comunicarla y no tanto investigarla, obviamente. Y esos somos nosotros los comunicadores científicos. ¿Qué opina de figuras como José Massa o María Teresa Ruiz? Cada divulgador o divulgadora científico tiene su estilo, tiene razones de por qué llegó a esa posición y tiene razones propias de por qué lo hace. Algunos lo hacen por dinero, algunos lo hacen porque les gusta, algunos lo hacen por ego. Da lo mismo cuál es la razón interna, eso es irrelevante, eso es propio. Lo importante es saber cuál es la razón útil para la sociedad y por qué es bueno hacerlo y por qué vale la pena. Eso es súper bueno. Para mí, José Massa, a mí personalmente no me gusta tanto su forma de divulgar, pero eso es una opinión personal. No puedo negar que él ha hecho mucho por la ciencia en Chile debido a que ha hecho que la gente esté interesada en ciencia. Sé de muchos divulgadores que no les gusta José Massa. También sé de muchos divulgadores que sí les gusta. Lo mismo con María Teresa Ruiz o con cualquier otro divulgador. Gente que no le gusta Gabriel León, gente que sí le gusta Gabriel León, da lo mismo. Son estilos. Es como que no te guste una película u otra película. Claro. Da lo mismo al final. Lo importante es que hayan películas y que todos los estilos estén cubiertos para que a todas las personas nos pueda llegar la película, o en este caso, la ciencia. En esa línea tocaba lo de el ego, ¿Qué piensa de... Esto no tiene que ver tanto con el ego, o tal vez sí, pero ¿qué piensa de que existan certámenes como el Premio Nacional de Ciencias Exactas? Mira, con respecto a premiar cosas en general, hay una parte de mí que dice no deberíamos premiar cosas porque ¿cuál es la idea de hacer competir a la gente entre una contra otra fuera de que sea un deporte y sea el objetivo intrínseco? Pero por otro lado, me parece que es bueno, porque los certámenes de competencia, aunque no sea una competencia tan directa como es el Premio Nacional de Ciencia, pero este tipo de competencias finalmente lo que hacen es recordarle a todo el mundo que la ciencia es genial y que uno puede ser tan bueno en ella que te pueden dar reconocimiento a nivel nacional, internacional, mundial, etc. Y eso es algo bueno. Al fin y al cabo, valorar a nuestros investigadores o nuestros exponentes de cualquier área es algo que finalmente incentiva a otros a intentar llegar a ser esa persona también. Obviamente esto deja este ambiente amargo de competencia de todos los que no se ganaron el premio y no es tan bueno, pero yo creo que es mejor celebrarlo que no celebrarlo. Al fin y al cabo, una vez al año, por una semana, todo el mundo está hablando de los premios Nobel, todos los años. Claro. Y eso es bueno, nos hace aprender de lo que estas personas hicieron por el mundo. No me parece algo necesariamente malo. Muy bien. ¿Y qué impresión tienes sobre el físico y filósofo argentino Mario Bunge? Que era bien crítico de todas estas cosas. A él no lo he leído mucho que digamos como para poder tener una opinión formada y establecida, así que voy a tener que saltarme esa pregunta. Era un crítico de la pseudo... Podríamos llevarla por otro lado. ¿Qué Ya. opina de la pseudociencia? Él era muy crítico de la pseudociencia y metía mucho la lógica en la filosofía. Debatía mucho a los filósofos que usaban pseudociencia para basarse en nada para argumentar cosas. Él los destruyó en términos muy técnicos. ¿Qué opina de que existan pseudociencias? Las pseudociencias son un problema para nuestra sociedad, sí o sí. Pero atacarlas de forma directa no suele ser la solución. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo te digo que hay sanación cuántica, que no la hay para los que nos están escuchando, pero si alguien te dice que hay sanación cuántica y que deberías ir a tratarte con sanación cuántica, puedes hacerlo, no va a cambiar nada, puede que haya un efecto placebo positivo y tengas buenos resultados, puede que no, da lo mismo. Pero si te dicen, no, tienes que dejar tu tratamiento contra el cáncer para tratarte con sanación cuántica, ahí es cuando el problema realmente empieza. Y es un problema serio y grande, porque no es solamente que además esto sea extremadamente caro, porque todas estas pseudociencias son extremadamente caras, sino que además te están privando de la salud real de algo que efectivamente pueda ayudarte. Y si eso nunca ocurriera, pues no sería tan dañino, pero la verdad es que sí ocurre, sobre todo en el área de la salud hay extremadamente
una gran cantidad de pseudociencias que te piden dejar de tomar los tratamientos correctos. Y eso es un gran problema. Por otro lado, las pseudociencias han hecho que hayan más antivacunas, que haya más gente que cree que la Tierra es plana, que suena como que no es dañino, pero el agujero de la Tierra plana, ese como agujero de gusano que uno se empieza a meter de las pseudociencias que parten en Tierra plana, casi todos terminan en nazismo. Buena parte de las pseudociencias del mundo tienen una raíz nazi en algún lado. Y eso es un problema, porque al fin y al cabo estamos generando una actitud de nosotros contra el mundo, como somos el último bastión de la verdad contra todo el mundo, y eso es un problema súper grande en una sociedad. Entonces las pseudociencias tienen ese problema, pero atacarlas y decirle no, lo que tú piensas es tonto, por lo tanto tú eres tonto y no tienes que hacer, eso es una pésima idea. Una pésima idea. La gente que cree en pseudociencias no hay que atacarla, hay que conversar tranquilamente con esas personas, intentar entender por qué creen en esas cosas, qué es lo que los llevó ahí y ver cómo en cada caso particular irlos lentamente desentrañando el error en su pensamiento para que puedan entender que quizás no era el mejor camino, pero nunca juzgarlos como personas tontas, porque usualmente no son personas tontas, son personas que simplemente creen que están haciendo algo de forma correcta, claro, y quieren ser buenas personas. Sobre investigación científica, en términos de frecuencia, cobertura, alcance, ¿qué opina de la investigación científica que se realiza en Chile y Latinoamérica, o específicamente en Chile? La investigación científica que se hace en Chile es de muy buena calidad. Obviamente todo depende del área, pero sí, hay áreas que son extremadamente caras de investigar. Por ejemplo, todas las áreas que involucran estudios con personas son muy caras. Muy caras de investigar. Entonces, eso es más difícil financiarlo. Entonces, seguramente hay menos que en otros países. Pero las áreas que ocupan computadores no son tan caras de financiar. Y esas áreas sí pelean a un nivel muy alto. Las otras también, pero en menos cantidad. En Chile se hace muy buena investigación científica. Hay varias revistas de primer nivel mundial que tienen científicos científicos y científicas que trabajan en Chile publicando en esa revista. Entonces, Chile se hace muy buena ciencia, a pesar de los bajos recursos que tiene. Ese es como el detalle. Por dólar invertido en Chile se crean más investigaciones que en un país de primer mundo, porque aquí tenemos que aprender a hacer la plata, estirarla como si fuera un chicle de 15 metros. Entonces, obviamente, logramos hacer cosas inauditas con eso, pero no es como debería ser, y se logra a través de pagarle muy poco a la gente, obviamente. Una investigación de primer nivel mundial debería costar algo así como $500,000 o $1,000,000 publicar, hacer todo el proceso. En Chile no cuesta eso, porque no está esa plata. Lo que significa que en un montón de lugares se ahorró dinero de forma que no se debía ahorrar. Y hay un montón de gente trabajando parcialmente gratis. ¿Dónde se ubica Chile en comparación con esos países desarrollados en avance de conocimiento científico? ¿Y qué hace falta para potenciar al país en esta materia? Chile se encuentra en un lugar muy extraño, porque por un lado tiene centros de alto nivel mundial, tiene universidades que compiten a nivel mundial con otras universidades. La Católica y la Chile siempre están ahí bien alto en los rankings mundiales, y ese ranking considera la investigación científica de forma fuerte. En Latinoamérica siempre tenemos al menos 3 universidades dentro de las top 10, lo que es súper fuerte. Pero por otro lado, somos, creo que el país que menos gasta, o uno de los que menos gasta de toda la OCDE en ciencia. Entonces, estamos como, a pesar de lo mal que estamos mejor de lo que deberíamos estar, pero a punta de sudor y sangre de científicos y científicas, no a punta de ayudas del gobierno. Claro. Y ahora vamos a su tema. Astronomía y viajes espaciales. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ocurre en el norte del país con telescopios como el ALMA? O varias cosas que pasan allá. A mí, o sea, todo lo que pasa con la astronomía en el norte del país a mí me parece fantástico. Me parece fantástico que Chile
tenga la suerte de ser capital mundial de la astronomía, y al mismo tiempo me parece una pena que no lo aprovechemos más. Deberíamos llenarnos de telescopios ahí porque tenemos la capital mundial de la astronomía. O sea, como que, y todos esos telescopios son todos de inversión extranjera, o bueno, no, la gran mayoría son de inversión extranjera. Y sería genial poder como tener más de los nuestros para que las personas en Chile tengan más acceso a la astronomía. Se hizo un excelente negocio, entre comillas, con la instalación de telescopios en Chile, donde se dice que el 10% de las horas de observación tienen que ir a equipos que tengan chilenos. Eso es súper bueno porque ha puesto a los astrónomas y astrónomos chilenos en el centro mundial de la investigación astronómica. Y eso es fantástico, fantástico por completo. Y que se hagan más proyectos, aún mejor. Y por lo mismo, quizás arquitectos y urbanistas deberían empezar a considerar no tirar tanta luz hacia el cielo en las ciudades nortinas. ¿Qué impresión tiene de personas como Elon Musk y empresas como SpaceX? Elon Musk es un empresario y él vela porque sus empresas les vaya bien. Parte de eso es ser una figura pública porque tiene un montón de dinero y por lo tanto tiene que manejar su figura pública de una forma que sea positiva para sus empresas. Entonces él se tiene que situar así. ¿Estamos? Que está haciendo las mejores tecnologías y las mejores cosas porque él en verdad quiere un mundo mejor. Yo no le creo tanto, yo creo que eso es una persona creada para internet y está bien, es parte de su pega, es su trabajo. Sí creo que él tiene ganas de ir a otros planetas porque le gusta y todo, obviamente, tampoco es como que el tipo lo esté haciendo obligado, pero no creo que todo sea por el bienestar de la humanidad, o sea, y no tiene por qué serlo tampoco. Y donde lo demuestra es con su proyecto de Starlink, que básicamente este internet satelital. Eso es profundamente perjudicial para la ciencia mundial, profundamente perjudicial, porque está dañando a la observación astronómica a nivel mundial. Todos los astrónomos están enojadísimos con Elon Musk, porque está poniendo un satélite al lado del otro y cada vez que se hace observación astronómica, cada vez más las fotos tienen rayas por los satélites que pasan por encima del telescopio. Telescopio que, dicho sea de paso, costó millones de dólares en construir de impuestos a lo largo del globo. No son impuestos necesariamente chilenos, pero sí, igual hay impuestos chilenos metidos ahí. Entonces, hay una relación de como bacán por Elon Musk que haya hecho SpaceX y que haya mejorado la tecnología de cohetes, pero al mismo tiempo deja de lanzar satélites cada 5 segundos porque está generando un problema para la astronomía. Claro. ¿Le gustaría que en el futuro en Chile se desarrollara una propia agencia de viajes espaciales? Mira, por un lado está lo del cambio climático, de que deberíamos dejar de gastar combustibles fósiles y no hay otra forma de salir del espacio que no sea gastando combustible, o sea, de la Tierra que no sea sin gastar combustibles fósiles. Pero si lo miramos en el gran esquema de las cosas, un par de cohetes no van a hacer la diferencia. Entonces, sería súper entretenido que todos los humanos, en lo más pronto posible, tengamos la posibilidad de pegarnos un tourcito a la Luna. Sería maravilloso. Yo pagaría feliz de la vida un tour a la Luna, si te soy bien honesto. Aunque sea completamente hipócrita de mi parte, porque sé que es un gastadero de combustible, pero innecesario. Pero por otro lado, es ir a la Luna. No sé si me explico. Entonces, sería genial que Chile tuviera una de esas cosas, pero si Chile fuera a invertir plata en algo, preferiría que la invirtiera en investigación científica más que en turismo espacial. Claro. Hay que definir prioridades. Señor Illich, ya este es el último concepto para ir cerrando, y es específicamente sobre el cambio climático, a propósito de lo mismo. ¿Cuál es el futuro de los combustibles fósiles, teniendo en cuenta que un 0,6% de las emisiones globales son de Chile nomás? ¿Cuál es el futuro en Chile y en el mundo de estos combustibles fósiles? Los combustibles fósiles en todo el mundo... El problema con el cambio climático es que reducir las emisiones de efecto invernadero al 1% de lo que son hoy sigue sin ser suficiente. Tenemos que llegar
a emisiones cero. Ese es el problema, porque cualquier otro valor va a seguir aumentando y en el tiempo se termina acumulando igual. Obviamente, si de aquí a mañana reducimos en un 50% es un enorme paso, obviamente. Pero el objetivo es llegar a cero. Lo que significa que incluso si Chile solamente aporta un 0,1%, igual tiene que llegar a cero él. Todos tienen que llegar a cero. ¿Qué significa esto? Que los combustibles fósiles en su gran mayoría van a tener que desaparecer. Pero no todos van a poder desaparecer. Hay muchas cosas que no se pueden sacar los combustibles fósiles de ahí. Por ejemplo, el transporte en barcos, que mantiene básicamente toda la economía global, no se puede sustituir por algo que no sea combustibles fósiles, a menos que hagamos un montón de barcos como con reactores termonucleares adentro, cosa que nadie va a querer que las compañías privadas tengan barcos con reactores termonucleares. Entonces, no hay opción, por ejemplo, con los barcos. Entonces, eso significa que tenemos que reducir los combustibles fósiles en todos los lugares donde sí es opción. Autos, calentar casas, calentar y enfriar lugares en general, producción eléctrica a través de termoeléctricas, todo eso sí tiene que desaparecer. Y los lugares donde queda, tenemos que encontrar sistemas para compensar esa producción de combustibles fósiles y obviamente hacer motores cada vez más eficientes con la mayor cantidad de uso de este pequeño combustible fósil que estamos dejando. Pero eliminarlos por completo de la faz de la Tierra no es una opción sin cambiar por completo toda la economía, que es mucho más difícil. Es mucho más fácil adaptar una economía a un par de reglas que cambiar una economía entera. Claro. Y teniendo en cuenta esto, ¿cuál sería el peor escenario? ¿Una crisis hídrica o una sequía insostenible? ¿Nos vamos a quedar sin agua? El peor escenario es que resulta que cambio climático hace que los peores escenarios no sean uno, sino que te pone varios juntos al mismo tiempo. Por ejemplo, si normalmente nosotros tenemos época de incendio y en otra época tenemos época de aluviones, pues quizá el cambio climático nos las ponga las dos juntas a la vez. Entonces tengamos los aluviones en el norte y los incendios en el sur, por ejemplo. Ese tipo de cosas, eventos extremos del clima, son más frecuentes y se empiezan a acoplar. Cada sector del planeta se ve afectado de formas distintas. Algunos se vuelven más lluviosos, otros se vuelven más secos, más fríos, más cálidos, etc. Cada sector, como dije, se ve afectado distinto. Chile se ve particularmente afectado. A Chile le van a llegar más sequías. El desierto, si es que no se hace absolutamente nada, se empieza a expandir y eso es un gran problema, porque si bien hay gente que dice, no, pero mira, desalinizamos agua del mar, tenemos 6.000 kilómetros de costa, desalinizamos agua y con eso regamos todo. Vale, pero para poder desalinizar agua tienes que poco menos que cuadruplicar tu matriz energética en Chile, porque desalinizar agua es un gasto energético gigantesco. Al proceso que cuando tú agarras agua común y corriente, tienes que filtrarla y dejarla en un estado potable, obviamente. El proceso para hacer eso con agua común y corriente gasta harta energía y usa varias formas, hay varias formas de hacerlo. La desalinización utiliza todas las formas. Entonces, porque necesita limpiar demasiado el agua antes de siquiera poder empezar a sacarle la sal. Entonces es un problema súper grande pensar que no, si tenemos mar, vamos a desalinizar y con eso no nos preocupamos más. No, tenemos que conservar toda el agua potable, o sea, dulce que podamos y desalinizar lo justo y necesario, pero dentro de lo más posible, agua potable, agua dulce de nuestras fuentes naturales. Eso es lo ideal. Claro. Y eso, con una sequía, es cada vez más difícil. Teniendo en cuenta que Chile tiene un sexto de la costa Pacífico, ¿qué piensa, teniendo en cuenta de cómo desalinizar y todo, qué piensa de la matriz energética chilena, su potencial solar, la energía mareomotriz? ¿Se debería explotar más? ¿Se podría explotar más? Se puede explotar más, o sea, podemos poner cada vez más plantas solares, cada vez más plantas eólicas en el norte de Chile. Ya está lleno, no sé si alguno de nuestros auditores haya viajado más al norte de Santiago, pero está lleno de plantas eólicas, pero podemos llenarlas muchas más. Y si mal no recuerdo, a pesar de que no me gustaba mucho nuestro expresidente, durante su gobierno se firmó para que el 2050 toda la matriz energética chilena sea completamente verde. O eso es lo que decían las noticias. Voy a confiar. Eso es excelente,
Idealmente que fuera para el 2030, obviamente, pero las cosas toman tiempo. Pero eso no es suficiente. No solamente necesitamos que toda nuestra matriz energética sea verde, y eso significa cerrar termoeléctricas y construir más plantas solares, eólica, hidráulica, mareomotrices, undimotrices, geomotrices, lo que sea, sino que significa además aumentar nuestra matriz energética, porque eventualmente queremos poder cargar todos los autos eléctricos que van a haber y todos los buses eléctricos que van a haber y todas las cosas nuevas eléctricas que van a haber. Queremos poder hacer calentar y enfriar espacios con electricidad y no con leña, no con gas. No queremos que hayan más cocinas a gas en ninguna casa, ni cocinas a leña en el sur. Entonces eso significa más electricidad para cada uno de estos elementos. Y eso requiere más formas de generar electricidad. Me encantaría si es que Chile dijera, vamos a empezar a hacer plantas nucleares, porque si bien hay un montón de miedo con respecto a las plantas nucleares en la población general, y ahí es donde entramos nosotros los divulgadores, las plantas nucleares son una de las formas más seguras de generar electricidad del mundo. Las plantas nucleares actuales literalmente no tienen formas de generar desastres nucleares, y los residuos no tienen forma de contaminar a la gente. Hoy en día esos ya no son problemas. Entonces, con terremotos, con cualquier cosa, aunque le tire una bomba a una planta nuclear, no es un problema. Entonces, eso sería una excelente solución, pero una planta nuclear demora 10 años en construirse. Entonces, no puede ser la única solución. Claro. En términos de contingencia, ¿cuál cree que es la relevancia de haber, el presidente hace poco firmó el Acuerdo de París, o que, por ejemplo, en la Convención Constitucional se esté intentando consagrar el derecho universal al agua? A mí me parece muy bueno que se firmen los acuerdos internacionales de políticas públicas a favor de combatir la crisis climática. Es excelente. ¿Es lo que necesitamos? No, es un paso, pero un paso en la dirección correcta, y es un paso que permite que la siguiente cumbre que se haga sea un poquito más exigente y más exigente y más exigente. Pero si no se firma la primera, nunca se pasa al siguiente paso. Entonces son súper buenas indicaciones, sobre todo también a nuestros futuros negocios comerciales con otros países. Oye, nosotros queremos hacer las cosas bien y vamos a exigirles a ustedes que las hagan bien también. Es un buen indicador. Y con respecto a lo que mencionabas de la Constitución, me parece fantástico que que no solamente cuidemos nuestro planeta, sino que también nos cuidemos a nosotros, teniendo acceso a cosas básicas como el agua. Claro. Última pregunta. ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad civil para contribuir en la misión de frenar este calentamiento global, este cambio climático? El poder más efectivo que tiene la ciudadanía para combatir el cambio climático es el poder del voto. Es la forma más rápida de cambiarlo. Si tú quieres cambiar el cambio climático, la primera cosa que tienes que hacer es votar por alguien que esté a favor de cambiarlo. Porque al final son las políticas públicas y los controles sobre las empresas lo que van a hacer el cambio principal. Nadie va a empezar a ducharse menos a menos que te pongan una ley encima. Y la ducha tampoco es realmente el problema. El problema son cómo se gasta energía a nivel macro, a nivel país, a nivel mundial. Y para eso están las políticas públicas. Representatividad, entonces. Exactamente. Ya pues, señor José Illich, físico, divulgador científico, tiktoker, síganlo ahí, se llama tal cual José Illich García, ¿no? Sí, García. Así que síganlo y muchas gracias por su tiempo. Un abrazo enorme. Muchas gracias a ti, Adonis. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao.